never forget. Hola hermanos, que tengan un recontra hiper mega saludazo con doble Z, saludazo de Cusatón Aritmón. Bienvenidos a un nuevo video. Oremos hoy a nuestro Padre Eterno. Padre amado, sabemos que tu voluntad es perfecta, por eso te pedimos que nos ayudes a entender siempre tu santa voluntad, para someternos a ella por siempre y para siempre. En nombre de Jesús, amén. ¡Wow, hermanos! De nuevo, los eventos finales siguen ocurriendo y yo se los sigo mostrando, porque la segunda venida de nuestro Señor Jesús es imparable, hermanos, y nuestra sociedad sigue cambiando. Y es curioso porque muchos de esos cambios ni siquiera se deben a conflictos que llevan a las personas a exigir un cambio, como frecuentemente ocurre en los procesos sociales. Por ejemplo, el ateísmo puede generar anarquía y la anarquía puede generar caos y confusión, por lo que muchos ciudadanos, al darse cuenta del caos social en el que están viviendo, el cual es causado por la inmoralidad en las personas producto de su ateísmo, entonces los ciudadanos preferirían que se impusiera un nuevo orden cristiano, moral, estatal, social, ¿verdad? Con tal de vivir en paz y prosperidad. Y también pasa lo mismo con el capitalismo. Cuando el capitalismo es demasiado fuerte, las personas se vuelcan al socialismo. Y cuando el socialismo es demasiado extremo, las personas se vuelcan de nuevo al capitalismo. Y lo mismo había pasado con el cristianismo. Cuando el cristianismo era demasiado extremo, exigente, demasiado radical como lo era en la Edad Media, las personas se volcaron a un cierto tipo de ateísmo. Pero ahora estamos en los tiempos en los que ese ateísmo es muy radical, extremo, es inmoral, y eso está llevando a la sociedad a una anarquía. Y ahora las personas de nuevo quieren volver a un cristianismo moral, estatal, como ocurría en la Edad Media. Y esto para tratar de restaurar el orden en la sociedad. Sin embargo, en estos momentos, también nosotros vemos que este cristianismo estatal no necesita que las personas demanden que se instaure el cristianismo estatal, sino que también se las arregla por sí mismo para generar su propia propaganda, como lo vemos de un tiempo para acá de forma recurrente, porque además nosotros sabemos que hay fuerzas muy poderosas detrás del cristianismo estatal. Entonces usan todo ese poder financiero para ir moldeando la mente de los simples a través de la propaganda. Y es así como tú empiezas a ver a cantantes que hasta hace algunos años bailaban de felicidad en el mundo LGTBI, como por ejemplo Bruno Mars, pero ahora resulta que Bruno Mars inicia sus conciertos con una imagen de él mismo en una iglesia católica. Y también lo vemos, por ejemplo,
ejemplo, con Daddy Yankee, como se los había profetizado hace mucho tiempo, quien pasaría de cantar canciones inmorales, paganas y pervertidas a presentarse ahora como un cristiano, sobre todo un cantante de reggaetón cristiano, ¿verdad? Muy interesante. Entonces ahora los conciertos de Daddy Yankee son cristianos y ahora está la cruz por todas partes. Y también estamos viendo, por ejemplo, a un sacerdote que toca música electrónica y hace conciertos de música electrónica mezclada con cantos gregorianos, y entonces las personas ya no van como a una discoteca pagana, ahora la discoteca es la misma iglesia. Entonces es como una forma en la que podemos ver claramente cómo esta nueva teocracia empieza a envolverlo todo, pero de una manera bastante corrupta, ¿verdad, hermanos? Es decir, esto no es lo que uno esperaría de un verdadero cristianismo, pero aquí se puede ver algo distinto, como otro espíritu. Yo creo que cualquier persona pudiera decir, esto no está bien. Y sabes, un cantante de estos de reggaetón o de música electrónica o como sea que quieran llamarse estos cantantes, como Bruno Mars, pueden decir que son cristianos o lo que quieran, pero vamos, no son personas instruidas en la palabra, no tienen nada que enseñarnos. Sin embargo, pues desafortunadamente esto no es lo que piensan los simples. La mayoría de personas lo que van a hacer es seguir el ejemplo. Tienen el síndrome de bandada, y si un ave empieza a moverse hacia un extremo, todo el resto de aves se va a ir moviendo a ese extremo. Y este extremo que empezamos a ver ya con estos cantantes es el extremo de convertirlo todo en religión, en ceremonia, en rito, en estas adoraciones de las que Dios no quiere nada, ¿verdad, hermanos? Entonces es lo que empezamos a ver en esta nueva teocracia moralmente inmoral que ya se empieza a formar. También vemos un cambio en la manera en que los jueces interpretan las leyes, y eso realmente me causa mucha curiosidad, porque hasta hace poco nadie podía entender el por qué los jueces consideraban, por ejemplo, que la prostitución era un trabajo como cualquier otro, ¿verdad? Es decir, ¿qué locura es esa? ¿Y cómo es posible que los magistrados, los gobernantes, la policía consideren a la prostitución como un trabajo como cualquier otro? Inclusive no solo la prostitución, sino trabajos similares como mujeres que se exhiben ante cámaras, web, en fin, todo eso se ha considerado como un trabajo. Sin embargo, ahora de repente los jueces dicen que eso es una forma de violencia en contra de la mujer. La gran pregunta es, ¿por qué ahora si pueden ver lo inmoral de esa situación? ¿Y por qué ahora pueden decir que es castigable que ocurra esa inmoralidad? ¿Y por qué antes no podían hacerlo, verdad, hermanos? ¿Y acaso todavía no estamos en la república, verdad? Es decir, no hemos pasado de república a teocracia todavía. Estamos en esta primera fase en la que estamos entrando en la teocracia, y desde ya ni siquiera ha colapsado la república, y ellos pueden hacer una evaluación correcta de algo que es totalmente inmoral y que debería ser castigado por la sociedad, no patrocinado como ocurre hoy en día, ¿verdad, hermanos? Es de locos. Entonces uno se pregunta si esto ha sido una agenda, la agenda de desmoralizar a la sociedad y de permitir que esa inmoralidad llegue a tal límite que la gente, hastiada de la inmoralidad, solicite a gritos que se vuelva a este cristianismo radical de la Edad Media, en donde éramos controlados por una monarquía cristiana que te vigilaba, que estaba pendiente de que te tomaras la galleta, de que te confesaras, de que fueras a la iglesia cada domingo, o de otra manera no podías movilizarte, porque también inclusive, como lo vimos ya en muchos videos pasados, esta idea del pase de movilidad
es una idea del Vaticano que existió por siempre en la Edad Media y que se usaba precisamente para limitar la movilidad de aquellos que no obedecían los dogmas del Papa de Roma. Y básicamente, si tú no te confesabas, pues no podías viajar de una ciudad a otra. Y se acabó el problema y tenías que confesarte si querías viajar. Entonces esta es la nueva teocracia a la que estamos volviendo, que no es nueva, pero que ahora tiene un problema mucho más radical, y es que tienen la tecnología a su favor y pueden vigilarte. También tienen la inteligencia artificial, que ahí sí que la cosa es peor todavía, porque la inteligencia artificial puede vigilarte en tiempo real. Así que es de locos, hermanos, y esto avanza. De todas formas, hay muchas cosas en las que de verdad uno pudiera estar de acuerdo con una sociedad, yo diría, puritana o cristiana, y de hecho Ecusatón fue el primero, diría yo. No sé si hay alguien que pueda decir si otro pastor predicó esto antes que Ecusatón, pero Ecusatón fue el primero en iniciar un movimiento puritano de obediencia estricta a la ley de Dios, ¿verdad, hermanos? No sé si ustedes recuerdan videos muy viejos donde lo único que yo hacía era escribir y decía: guarda los mandamientos de Dios, guarda la ley de Dios, y así fue como se empezó a crear este movimiento. Así que, claro, la ley de Dios es buena y la ley de Dios es moral, y una sociedad se beneficia mucho de la ley de Dios, pero ya hemos visto el problema que se viene, y es que ellos no quieren que tú guardes la ley de Dios. Ellos quieren es que tú guardes sus ceremonias y sus ritos. Entonces ahí ya es donde empieza el problema, y por qué en la Edad Media empezaron a perseguir a todo aquel que no obedeciera los ritos y ceremonias de la Iglesia Católica, y al final esto desembocó en una terrible masacre a los santos de Dios. Así que también en este caso yo les he explicado que el Estado no necesita acoger una religión específica para imponer una moral correcta en la sociedad, ¿verdad, hermanos? Y ya hemos puesto de ejemplo algunos países como Corea del Sur, países que son bastante morales, mucho más morales que las naciones de Occidente, y ellos no imponen una religión específica a la fuerza sobre la sociedad, pero las personas son enseñadas a que es importante guardar una moralidad correcta en la sociedad. Así que el Estado, bajo una república laica, sí es perfectamente capaz de condenar, por ejemplo, la sodomía, el adulterio, la prostitución, la estafa, el robo, la extorsión, el vicio, el ocio, la pereza y cientos de formas inmorales de comportarse en el ser humano, pero que la sociedad las acepta como parte de una falsa libertad que nunca hizo parte de los derechos humanos, ¿verdad, hermanos? Entonces, sí, podemos estar de acuerdo en que ciertos cambios en la sociedad son buenos. De verdad, el considerar la prostitución no como un trabajo, sino como algo inmoral, es un cambio bueno. Sin embargo, no es necesario que se establezca una teocracia para hacer eso, sino simplemente el aplicar la ley. En lo que no podemos estar de acuerdo entonces es en que se imponga una adoración forzada, que es lo que realmente buscan estos monarcas cristianos, por llamarlos así, porque todavía existen, no se han ido para ninguna parte. Es decir, si tú quieres investigar sobre el linaje de los reyes de Europa, que pareciera como si se hubieran esfumado todos y que el único que hubiera quedado habría sido el rey de España y alguno que otro por ahí. Sin embargo, con relación a las otras monarquías de Europa, todos sus descendientes están vivos y todos siguen ostentando el mismo poder que siempre ostentaron. El punto central es que siguen todavía siendo reyes cristianos, entre comillas, ¿verdad? Hablemos de reyes católicos, más bien. Siguen todavía siendo reyes católicos aliados con el Vaticano, cuyo objetivo no es imponer una moralidad en la sociedad,
sino que su objetivo es que ellos puedan perpetuarse en el poder, obligando a las personas a adorar una falsa religiosidad. Y este es todo el meollo del asunto, ¿verdad? Un poco de disonancia cognitiva, y este es el problema en el que estamos en estos momentos. Hay una confusión muy grande entre líderes religiosos y personas que están en el gobierno, y aún los reyes de la tierra, si es que alguno tiene la capacidad de arrepentirse. Y es que no entienden la diferencia entre adoración y moralidad. Y adoración y moralidad son dos temas o conceptos totalmente distintos el uno del otro. Y básicamente nuestra sociedad puede ser moral sin que se obligue a las personas a adorar a los dioses del gobierno o de los reyes de la tierra, ¿verdad, hermanos? Sin embargo, ya vemos que la teocracia se trata específicamente de eso, de que tú adores a los dioses de los reyes, inclusive al mismo rey debe ser adorado. Y nosotros empezamos a entrar en esta fase, una fase de un nuevo gobierno cristiano global que empieza a formarse en todo el mundo. Y son movimientos que van a toda máquina, inclusive desplegando toda una tecnología impresionante para obligarte a que tú adores a sus falsos dioses. Y en las últimas semanas el gobierno de Estados Unidos ha estado invirtiendo trillones de dólares en empresas de inteligencia artificial, en centros de cómputo o data centers, en empresas de semiconductores y, en fin, todo lo relacionado con una nueva tecnosociedad cristiana que tomará por sorpresa a la mayoría de personas, en donde tú vas a ser vigilado estrictamente para ver si eres cristiano, para ver si estás guardando los ritos y ceremonias de un cristianismo corporativo y financiero que nada tiene que ver con el cristianismo de Jesús, ¿verdad, hermanos? Entonces, ¿qué es lo que está pasando mientras hablamos? O por lo menos es algo que se ha venido desatando las últimas 2 o 3 semanas. Se están empezando a construir grandes edificios que no van a ser habitados por trabajadores, sino por servidores computarizados que van a administrar toda la información de salud familiar, religiosa, laboral y financiera de cada ser humano que camina por esta tierra. Y esto parece mentira. Si este proyecto Stargate de Donald Trump y la empresa Palantir va a ser una realidad, se requieren enormes cantidades de computadores, servidores, semiconductores y sobre todo de energía, de agua, de recursos naturales para mantener a estos centros de cómputo en un perfecto clima agradable, en donde no se recalienten estas máquinas, pero además para que puedan funcionar inclusive, es decir, son servidores que van a estar operando las 24 horas del día. Imagínense ustedes las increíbles cantidades de energía eléctrica que van a consumir. Y como ya Ecusatón les había advertido de esta terrible paradoja, y es de lo más loco porque uno puede ver la hipocresía del ser humano, ¿verdad, hermanos? Mientras los gobiernos no han hecho sino pasar leyes en donde ahora se te obliga a consumir menos y menos energía, a reciclar y a hacer todo tipo de locuras para supuestamente tratar de salvar a la Pachamama de su colapso. Al mismo tiempo, los mismos gobiernos están construyendo data centers en cada región del mundo, los cuales también van a destruir a la Pachamama, consumiendo gigantescas cantidades de energía y recursos naturales, a tal punto que será inevitable que empecemos a ver colapsos en el fluido eléctrico
y sobre todo un aumento en tu factura del servicio de energía o también del gas natural, porque como tú sabes, el gas natural es de las fuentes de energía más económicas que existen y por tanto es muy seguro que va a empezar a ser usado para energizar todos esos centros de cómputo, para ellos ahorrar dinero en la factura de energía, y luego resulta que el precio del gas va a subir y nosotros vamos a tener que pagar más caro cada vez que cocinamos. Entonces, hermanos, bueno, realmente yo pregunto, ¿es beneficioso para nosotros todo este tema de ChatGPT, de la inteligencia artificial? ¿Realmente lo necesitamos? ¿Realmente era tan necesario hacer todas estas imágenes en computador y poner en estos videos de agentes o de personas hablando que no son personas reales? ¿Realmente necesitábamos esto? ¿Qué beneficio le ha podido traer esto a la humanidad, verdad? Destruir puestos de trabajo ha sido el único beneficio que ha traído. Y alguien dirá, bueno, ahora las personas tienen que buscar algo mejor que hacer. Y yo pregunto, ¿y qué será eso que las personas van a hacer? ¿Verdad? Porque no hay como algo mejor para hacer, como por ejemplo en el pasado, cuando la mujer se dedicaba a tejer telas y realmente era algo bastante tedioso. Y sí, había muchas cosas mejores que hacer. Pero hoy en día, que alguien me muestre qué trabajo hay mejor para hacer. ¿Verdad, hermanos? Es decir, realmente no hay más trabajos y básicamente la inteligencia artificial está destruyendo el 80% de los empleos que existen en este mundo. Así que también hemos visto un viaje que ha hecho Donald Trump hacia China, pero no lo ha hecho él solo, sino que ha llevado a un séquito de empresarios de la inteligencia artificial. Como no olvidemos que según la Iglesia Católica, China es la nación que mejor desarrolla la doctrina social católica, PLOP. Y es que el nombre Santa Sede también de alguna manera traduce Santo Ojo, el ojo que todo lo ve. Es ahí donde está el centro del espionaje mundial y el sueño húmedo de la Iglesia Católica por siglos ha sido poder tener un espía en cada casa de cada ser humano que exista aquí en la tierra. Volvemos a ese pasaje bíblico que dice, estos son los que se meten en las casas de las mujercillas, ¿verdad, hermanos? Son los que prohibirán casarse, y es la única religión que prohíbe casarse, es la Iglesia Católica. No hay otra religión en el mundo que prohíba casarse. Entonces nosotros vemos, hermanos, que esto no es algo que yo me lo invente. Recordemos en la Jornada Mundial de Juventudes de Lisboa, cómo la Iglesia Católica le ordenó a los asistentes que debían descargar una aplicación en donde sus emisiones de carbono serían rastreadas, calculadas y controladas, al punto de que luego se les sugería a las personas que no podían bañarse porque habían consumido el límite de sus emisiones de carbono y por tanto ya no podían bañarse. De milagro podían cepillarse los dientes, pero si se excedían en la cepillada, tampoco se iban a poder cepillar los dientes en la noche para tratar de restaurar sus supuestas emisiones de carbono, recontra plop. Y esto es de lo más hipócrita que uno pueda escuchar, ¿verdad, hermanos? Mientras la Iglesia Católica en la Jornada Mundial de Juventudes de Lisboa le exigió a todos esos jóvenes que controlaran sus emisiones de carbono, ella guarda total y absoluto silencio mientras despliega por todo Estados Unidos increíbles y gigantes centros de cómputo que están generando, bueno, según su lógica, porque sabemos que esas emisiones de carbono no existen, pero basándonos en su propia retórica
Esos data centers están generando cientos de millones de emisiones de carbono, las supuestas toneladas esas que están volando por el cielo. Plop. Entonces uno puede ver la hipocresía de la Iglesia Católica, es algo de locos. Y sin embargo, sí, estos data centers se están construyendo en su mayoría en Estados Unidos, tal vez por eso la mayoría de personas en el mundo no puedan verlos. Sin embargo, el asunto es clave porque este control social que se va a ejercer en el mundo entero se va a ejercer desde Estados Unidos. Y es por eso que la mayoría de todos esos centros de control digital global se están construyendo allá. Y es que básicamente hoy en día tú puedes ser vigilado remotamente desde cualquier lugar del mundo, ¿verdad? Y ese es uno de los problemas de esta tecnología absurda que se ha inventado el ser humano y que es también una paradoja. En el caso de un país que decide volver su moneda de física a digital y que todo lo ha vuelto digital, es un país que puede ser controlado remotamente por otro país y básicamente no es sino hundir un botón y ese país puede quedar totalmente en el colapso. Es impresionante. ¿Quién haría eso en su sano juicio? Hablemos de estrategias de guerra, hablemos de países que están en guerra el uno con el otro. ¿Qué país dejaría que toda su información estuviera plenamente disponible para que otra nación la observara, la vigilara, supiera cuántos recursos tiene esa otra nación, cuántos barriles de petróleo tiene, cuánto oro tienen sus habitantes, cuántos vehículos tienen, en fin? ¿Verdad, hermanos? Es una información que cualquier otra nación puede usar para su beneficio en cualquier momento en caso de un ataque militar. Así que es bastante paradójico que las naciones estén caminando a una dirección en la que obviamente esto puede terminar muy mal en cualquier momento, ¿verdad, hermanos? Y finalmente vemos que esto es imparable, es decir, aquí nosotros no estamos haciendo oposición, sin embargo, esto va directamente hacia allá, hacia el establecimiento de un centro de control social digital global en donde tú vas a ser vigilado, controlado y tus supuestas emisiones de carbono van a ser calculadas y tú vas a tener que pagarlas diariamente, ¿verdad, hermanos? Es algo bastante absurdo y ya también hemos visto que la manera de pagar esas emisiones de carbono muy seguramente va a ser que tengas que asistir a la iglesia en domingo y de esa forma pues no estarás en tu hogar gastando carbono y ahí las recuperarías. Plop. Hermanos, y sobre todo no olvidemos lo que dijo el nefilino Elon Musk, quien mencionó que el establecimiento de un salario básico universal es irreversible y básicamente no queda de otra porque los seres humanos pronto no van a tener que hacer. ¿Qué vamos a hacer si la inteligencia artificial puede hacerlo todo mejor que nosotros? ¿Qué pepinos vamos a hacer, verdad, hermanos? Bueno, nosotros sabemos que hay un sector en donde la inteligencia artificial no puede hacer nada, ¿verdad? Y es el sector de el campo, todo lo que tiene que ver con la industria del campo, ¿verdad, hermanos? Es una industria en donde la inteligencia artificial no puede hacer nada y es una industria porque en el campo se mueve muchísimo dinero, así que es algo para pensar. Leamos en Proverbios capítulo 14 versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y es así, ¿verdad? Uno pudiera pensar qué lindo todos estos data centers, semiconductores, aplicaciones digitales. Todo esto es tan conveniente, tan fácil. No tengo que ir al banco a hacer filas para retirar mi dinero. No tengo que presentarme en el aeropuerto a hacer una fila, sino que ya me puedo chequear desde mi casa y no hay que hacer nada. No tengo que ir a
comprar un tiquete del metro, sino que lo puedo comprar desde mi celular. Ay, qué fácil es todo, mira qué sencillo. Todo lo puedo hacer desde mi colchón, acostado en mi cama. No tengo ni que mover la cabeza para ningún lado. Y es así, hermanos, como dice este pasaje bíblico, hay un camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Y en realidad, cada vez este camino que parece derecho se va mostrando como un camino de muerte. Cada vez es peor, ¿verdad, hermanos? Conforme vamos viendo que estos eventos siguen y siguen avanzando. Y bueno, tenemos nuestras lámparas encendidas, estamos viendo lo que está pasando. De alguna manera, nosotros sabemos que Jesús no va a venir en el 2027. Porque estamos viendo que esta tecnología se está desplegando, ¿verdad? Es decir, podemos ver que todavía les falta un poco. Es decir, no es que ya tengan todo listo y ya en cualquier momento pueden pasar la marca de la bestia. Uno puede ver que están afinando ciertos detalles, que no tienen todo listo, ¿verdad, hermanos? Sin embargo, no nos olvidemos que el decreto del 666 fue pasado y no tenían ninguna de esta tecnología como la inteligencia artificial que hoy sí tienen. Y este es un adelanto de locos el tema de la inteligencia artificial, que por supuesto nos revela lo cerca que está nuestro Señor Jesús. Por eso nuestro mayor tesoro es nuestra fe. Esta esperanza, esta certeza de saber cómo los avances que se están haciendo en el mundo no es otra cosa más que la señal tan clara de que la segunda venida de nuestro Señor Jesús se acerca, imparable, ¿verdad, hermanos? Esa es nuestra fe y nuestra esperanza. Leamos en Jeremías capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Por eso no permitamos jamás que nada ni nadie nos arrebate nuestra esperanza, porque ¿qué sería de nosotros sin esperanza? Lo contrario a la esperanza es la desesperación, y ese será pronto el estado de ánimo en el que caerán todos aquellos que han puesto su esperanza en el hombre, o peor aún, en estatuas o imágenes que no pueden ver ni oír. Por eso la esperanza lo es todo, y la vida sin esperanza es en realidad una tortura continua. Todos aquellos que ponen su esperanza en el hombre están bajo maldición, porque siempre serán defraudados. Pero Dios no nos defrauda. El que pone la esperanza en Dios verá cumplidos sus deseos. Y nosotros hemos puesto nuestra esperanza en el Padre y el Hijo. Y nosotros sabemos, y lo estamos viendo cada semana, que Él nos va mostrando cómo esto avanza y cómo nosotros también tenemos que ir avanzando poco a poco hacia la santidad perfecta. Hermanos, el saber que no importa las dificultades que podamos tener o que podamos enfrentar, pero siempre nuestro Padre Eterno va a estar ahí para nosotros, preparado para darnos buenas noticias, porque Él no desea que nuestro final sea como el de los animales, que mueren y nunca más se volverá a hablar de ellos. Aún con este movimiento irracional animalista que vemos hoy en día, que cada vez enloquece más y más, con todo y eso, por más que el hombre se esfuerce en ponerle nombre a un perro, en ponerle un moño, en ponerle ropa, en ponerle chips, tarjeta de identificación como si fuera un ser humano, al final el animal sigue muriendo como un animal y no hay nada que hacer. Y es así que son malas noticias. Morir como un animal, morir destinado a ser destruido en el lago de fuego, ¿verdad, hermanos? Es una vida sin esperanza. Pero nosotros tenemos a un Padre eterno que nos ha dado una gran esperanza, y es que Él tiene para nosotros preparada una tremenda noticia, la noticia de una gran esperanza,
la esperanza de la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Él viene a resucitar a todos los que han dormido y viene a redimir a todos los que estén vivos. Es una gran esperanza que nadie nos puede arrebatar de las manos. Ni siquiera la enfermedad más terrible que exista en este mundo y que pretendan ahora de nuevo venirnos a meter su ARN mensajero en nuestro cuerpo. No lo vamos a aceptar porque no nos van a arrebatar nuestra esperanza y tampoco nos las van a arrebatar con su obligación de que vayamos a reposar en domingo a sus iglesias corporativas y financieras. Tampoco vamos a aceptar eso, porque no nos van a arrebatar nuestra esperanza. Y tampoco vamos a obedecer sus decretos de oraciones forzadas. ¿Por qué? Porque nadie nos va a arrebatar nuestra esperanza. Mientras tanto, en el próximo fin de semana, precisamente, Estados Unidos va a celebrar el cumpleaños 250 de su independencia, específicamente el domingo 17 de mayo, que también fue decretado como Día Nacional de la Oración, en donde se harán oraciones estatales a la deidad trinitaria. Y también, desde el atardecer del viernes 15 de mayo hasta el atardecer del sábado 16 de mayo, no olvidemos que el presidente Trump ha declarado que se celebrará un Shabbat nacional judío, si es que todas esas palabras puedan ir juntas en una sola oración, porque a la final el Shabbat nunca fue judío, sino que siempre fue universal. Pero leamos lo que dice la página web de la Casa Blanca, abro comillas. A lo largo de este año histórico, celebramos el triunfo del espíritu estadounidense y reafirmamos nuestro compromiso con la causa de la libertad y la justicia para todos. En honor a los 250 gloriosos años de independencia estadounidense y durante el fin de semana de la celebración del 250 aniversario, una conmemoración nacional de oración, alabanza y acción de gracias, se invita a los judíos estadounidenses a observar el Shabbat nacional desde la puesta del sol del 15 de mayo hasta el anochecer del 16 de mayo. Amigos, familias y comunidades de todos los orígenes pueden reunirse para expresar su gratitud por nuestra gran nación. Este día reconocerá la sagrada tradición judía de dedicar tiempo al descanso, la reflexión y la gratitud al Todopoderoso. Tremendo. Bueno, esto por supuesto es histórico y también curioso porque en los tiempos de Jesús, el Sanedrín judío y el Imperio Romano se unieron para perseguir a Jesús y también a su iglesia. Pero, ¿cómo empezó todo, verdad, hermanos? ¿Acaso no empezó todo también con la celebración de un cumpleaños? Así como hoy Estados Unidos celebra su cumpleaños 250, recordemos cómo Herodes celebraba también su cumpleaños, cuando de repente, de ese festejo, terminó saliendo una orden para cercenar la cabeza de Juan el Bautista. ¡Plop! Tremenda fiesta la de Herodes y Herodia y Salomé. ¿Verdad, hermanos? Es algo bastante corrupto y nauseabundo lo que ocurría en esa fiesta. Uno no considera que una fiesta sea para causarle dolor a otra persona. Es algo como totalmente enfermizo, ¿verdad? Es decir, tú entras en una fiesta para estar contento y para que todos estén contentos. Se supone que cuando una persona está contenta, no va a causarle daño a alguien. Es decir, uno esperaría que una persona cometa un acto de violencia cuando está molesto, no cuando está contento. Y se supone que una persona está contenta cuando está en una fiesta. Pero este señor Herodes junto con Herodia y su hija Salomé estaban contentos en una fiesta. Y fue tal su felicidad que decidieron mocharle la cabeza a Juan el Bautista. Es decir, cuán enferma mentalmente debía estar esta gente. Es de locos, ¿verdad, hermanos? Uno nada más se imagina lo corrupto del decreto de
cortar la cabeza de Juan el Bautista precisamente cuando el gobernante está celebrando su cumpleaños. Es decir, es como algo totalmente ilógico y revela el grado de inmoralidad al que pueden caer los gobernantes cuando, a pesar de tenerlo todo, pretenden también erigirse como dueños de la vida humana e inclusive quieren ser dioses en la tierra. Hoy vemos esta alianza entre Estados Unidos e Israel, precisamente todo esto que ha venido ocurriendo, el caso de la guerra entre Estados Unidos versus Irán, justo alrededor del concepto de los 250 años de la independencia de Estados Unidos, y precisamente la nación de Israel se siente como que muy invencible, como que nadie puede derrotarla porque Estados Unidos es su aliado, ¿verdad, hermanos? Sin embargo, nosotros vemos que la profecía puede decirnos algo muy distinto. Leamos en Lucas capítulo 3, versículo 1 al 6. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anas y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. En ese momento empezó precisamente a predicar el profeta Juan el Bautista. Sin embargo, cuando el poder corporativo, religioso, gubernamental se dio cuenta de que alguien estaba predicando la palabra de Dios por fuera de su jurisdicción financiera, le mandaron a preguntar a Juan. Leamos en el capítulo 1, versículo 19 al 23. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Este es el mismo llamado que hace Ecusatón, porque la segunda venida de Jesús es imparable. Este es el llamado: enderezad el camino del Señor, lo que significa: dejad de violar la ley de Dios, sus mandamientos, estatutos y decretos. Miremos esto, hermanos, que se supone que el magistrado está para infundir temor al que hace el mal, no al que hace el bien. Y guardar la ley de Dios es hacer el bien, guardar los mandamientos, estatutos y decretos. Sin embargo, ¿qué mensaje quedó claro cuando Herodes mató a Juan el Bautista? Que los mandamientos de Dios eran abominables al poder político y religioso de Jerusalén. Entonces, ¿qué pasa? Uno puede ver el grado de inmoralidad en el que había caído Jerusalén. Se había convertido en una ciudad inmoral, a pesar de que ellos decían ser el pueblo de Dios. Si hubieran sido un pueblo que guardaba la ley de Dios, los habitantes de Jerusalén se hubieran volcado en contra de Herodes por haber hecho eso que hizo contra Juan el Bautista. Sin embargo, no ocurrió nada, básicamente porque la mayoría de personas eran totalmente inmorales. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando en Jerusalén? Una sociedad inmoral, Herodes celebrando una fiesta y finalmente un decreto de pena de muerte contra el siervo de Dios. Así que
para nosotros no debe ser sorpresa que justo en el día del cumpleaños de Estados Unidos se emita un decreto de sábado nacional. Para nada, ¿verdad, hermanos? Alguien dirá, bueno, Cusatón, pero no veo que se haya emitido un decreto de pena de muerte. Bueno, ya vamos a ver hacia dónde va a ir ese decreto de sábado nacional, ¿verdad? Las cosas no tienen que pasar tan exactamente rápidas, y es decir, cuando leemos algo en la Biblia, lo leemos muy rápido, pero estos eventos no tienen que pasar igual de rápido en nuestra era. Y lo que estamos viendo es que Estados Unidos está celebrando un cumpleaños y está pasando un decreto de sábado nacional. Y es como si de nuevo todo se repitiera, es decir, es como si tuviéramos a Jesús en una parte y a Barrabás en la otra, y a Pilato diciéndole a la multitud, escojan ustedes a quien libero, ¿verdad? Y de nuevo la multitud escoge y dice que quieren a Barrabás, que no quieren a Jesús. Lo que nosotros pronto vamos a ver es al Shabbat judío, entre comillas, porque el Shabbat no es judío. Sin embargo, ya nosotros sabemos que ellos al sábado le dicen Shabbat judío. Y en el otro extremo, el Shabbat de ellos, el domingo, y ellos van a escoger el domingo. Y ahí es donde viene el problema. Entonces, de nuevo Jesús es colgado nuevamente en el madero, ya no en su propio cuerpo, sino en el cuerpo de su iglesia, porque el asunto es así. Apocalipsis 13 nos revela que la bestia hará matar a todo aquel que no la adore. Pero para que exista adoración debe existir primero un decreto religioso, nacional y luego global. Sin embargo, ¿cómo pudiera darse algo así? Es decir, ¿cómo pudiera existir un decreto religioso si eso es totalmente ilegal hoy en día? Las naciones no pueden pasar decretos religiosos. Hasta ahora. Pero ya vimos que Donald Trump derrumbó la separación de iglesia y Estado. Y ya no más. Ahora sí puede pasar un decreto religioso. Y de hecho lo está haciendo, ¿verdad? Pues ya está pasando el Shabbat judío nacional. En ese día que se aproxima, mayo 15 a mayo 16. Entonces ya lo está haciendo. También ha pasado el decreto de oración de mayo 17, que es en domingo. Entonces está celebrando los 2 días de reposo, el Shabbat y luego el domingo. Los está celebrando claramente. Y de ahí va a salir el día que la Iglesia Católica decreta como día de reposo, que es el domingo, y el cual va a ser obligatorio. Entonces nosotros vemos que sí está ocurriendo todo al pie de la letra, como lo habíamos profetizado. Con todo y eso ya estamos viendo los movimientos del antivirus y volvemos a ver que se recurre nuevamente a la retórica de pases de movilidad, de personas que deben ser puestas en cuarentena. Es decir, el tema de la inmunización vuelve y retoma, lo cual ya habíamos hablado que hace parte del decreto Consalvi. Algunos pensaron que esto se había quedado en el pasado y ahí estaba Ecusatón subiendo nuevamente los videos, a pesar de que esto había ocurrido en el 2020 y ahora nuevamente estos videos son actuales, refiriéndome a los videos de el 666 o del piquete durante el 2020. Son tan actuales como hoy en día, porque de nuevo el decreto Consalvi se vuelve y se impone. Ya vamos a ver lo que viene. Volviendo al tema de la alianza entre el Imperio Romano e Israel, poco imaginaban los judíos que alrededor de 40 años más tarde, su gran ciudad sería reducida a la nada. Es decir, desde el cumpleaños de Herodes, casi que pasarían 42 o 43 años y Jerusalén es totalmente arrasada, ¿verdad? Y uno que puede pensar ahora que Estados Unidos celebra su cumpleaños y decreta un sábado nacional.
Es un decreto que tiene que ver con el mismo decreto de Herodes de cercenarle la cabeza a Juan el Bautista. ¿Lo vemos, hermanos? No hay diferencia. A pesar de que aún aquí todavía no ha muerto nadie con el decreto del Shabbat nacional, y nosotros no podemos tener duda de que se van a repetir los eventos de la Edad Media y de nuevo va a venir persecución religiosa y personas van a morir por no obedecer el decreto religioso. Entonces, estamos aquí, hermanos, en eventos demasiado paralelos. No hay manera de negarlos, no hay manera de decir, no, esto no está pasando, esto es real, ¿verdad? Y es para impresionarse, es para que te apercibas y para que empieces a hacer un cambio profundo y radical en tu vida, a buscar de verdad la santidad, tratar de hacer las paces con Dios, a perdonar a quienes te han hecho daño y a pedirle perdón a quienes tú les has hecho daño. Y volviendo de nuevo al tema de la nación de Israel aliada con Estados Unidos, la cual se siente tan invencible. También Estados Unidos se siente muy invencible, pero bueno, vamos a dejar ese tema por hoy ahí. Pero miremos el caso de Israel. ¿Será que es realmente una nación invencible? ¿Será que nada puede pasarle a Jerusalén? Nosotros no olvidemos el último versículo del capítulo 11 de Daniel y lo que dice ahí bastante claro. Y hay un evento que pasó justo este último mes, ¿verdad? Y que es un cumplimiento preciso de lo que dice ese último pasaje del capítulo 11 de Daniel, que es en sí mismo una revelación contundente de que esto es imparable, hermanos, es de locos. Leamos en Daniel capítulo 11, versículo 44 al 45. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. No olvidemos que ese al que atemorizan las noticias del norte y del oriente es al rey del norte. Y como ya les había explicado en otros videos, el rey del norte en términos geopolíticos actuales, porque las naciones cambian de nombre y los imperios también se dividen y ahora hay más naciones, entonces en los términos geopolíticos de hoy en día, la nación que está al norte de Israel es la nación de Turquía, que antiguamente era conocida como el Imperio Otomano y que también era conocido como el hombre enfermo de Europa, porque la manera en que el Imperio Otomano atacaba a las otras naciones era realmente espeluznante. Entonces por eso se le decía así al Imperio Otomano, el hombre enfermo de Europa. Y Turquía es entonces esa nación que está al norte de Israel, es la nación que recibe noticias del norte y del oriente que lo atemorizan, ¿verdad, hermanos? Y ya habíamos visto en otros videos, sobre todo las noticias del norte, ¿recuerdan? ¿Y qué está al norte de Turquía? Al norte de Turquía está Rusia. ¿Y cuál ha sido esta terrible noticia que ha recibido Turquía del norte de parte de Rusia, verdad? Y es que Rusia ha entrado en guerra con Ucrania y recordemos que Estados Unidos respaldaba o aún respalda a Ucrania. Sin embargo, ahora resulta que Rusia ha salido totalmente beneficiada de esa guerra. Si Rusia termina derrotando a Ucrania, entonces eso llevaría a Rusia a avanzar aún más hacia Turquía, inclusive al punto de tener la posibilidad de conquistar a Turquía. Y el hecho es que aún con todo y eso, Estados Unidos trató de imponer sanciones sobre Rusia para tratar de detenerla en su avance, y eso tuvo todo el efecto contrario. Esas sanciones económicas impuestas por Estados Unidos lo que hicieron fue que Rusia abandonara el petrodólar
y se abstuviera de utilizar el sistema financiero occidental y estableciera nuevas alianzas con China y con India para tratar de establecer un nuevo sistema financiero. Inclusive Rusia también ha tratado de respaldar todos sus movimientos financieros con oro puro y no con papel moneda. De manera de que Rusia ha salido fortalecida económicamente como resultado de las sanciones que Estados Unidos le ha impuesto. Bastante curioso, ¿verdad, hermanos? Es decir, cuando uno mira a estas naciones que están combatiendo y uno mira también lo que significaría para un ser humano que le digan que le ponen un embargo económico. La mayoría de personas, nadie quiere un embargo económico. Por supuesto que cuando nosotros no tenemos la ayuda de Dios, pues vamos a ser derrotados fácilmente. Pero cuando Dios está de por medio, no hay nada que pueda derrotarnos, ¿verdad? En cierto momento pareciera que un embargo económico es una desgracia, pero cuando estamos con Dios, nosotros vamos a salir bastante fortalecidos de todo aquello que quieran hacer en nuestra contra. Y yo creo que este también ha sido el error de Estados Unidos, de actuar de alguna manera en la que esta nación pretende saberlo todo y entenderlo todo cuando no entiende nada. Tal vez porque es una nación que apenas tiene 250 años de existencia, mientras estas otras naciones son imperios que tienen miles de años de existencia. En el caso de Rusia, pues Rusia ahora ha salido fortalecida, respaldada con mucho oro en sus transacciones económicas, y ese embargo que Estados Unidos le puso para tratar de evitar que continuara en su guerra en contra de Ucrania, pues no ha servido de nada, al contrario, la ha fortalecido. Entonces ahí tenemos las noticias que atemorizan a Turquía, ¿verdad, hermanos? Porque si ha habido alguna vez un enemigo natural y geopolítico de Turquía, ha sido siempre Rusia. Entonces, por supuesto que ella puede ver las noticias del norte que la atemorizan, puede ver cómo Rusia se ha venido fortaleciendo más y más. Así que ahí tenemos algo que ya lo habíamos visto en videos pasados. Ojo con el tema de la guerra de Rusia versus Ucrania, porque ahí estamos viendo el cumplimiento de esas noticias del norte que la atemorizan, en este caso a Turquía, que es el rey del norte. Ahora, ¿cuáles son las noticias del este o del oriente que atemorizan a Turquía? Primero miremos cuál es esa nación que está justo al oriente o al este de Turquía, ¿verdad? Y curiosamente es la nación de Irán. Resulta que también, curiosamente, Irán y Turquía han sido enemigos naturales, geopolíticos e históricos desde siempre. Pero debido a que entre Turquía e Irán hay un sistema montañoso bastante fuerte, el Imperio Otomano nunca pudo avanzar y conquistar a la nación de Irán. Y lo mismo tampoco el Imperio Persa nunca pudo conquistar más allá de Turquía, precisamente por ese sistema montañoso. Así que de esa forma se mantuvo esa enemistad latente entre Turquía y el Imperio Persa, o hoy en día Irán. Ahora, nosotros no olvidemos que los islámicos están divididos en dos facciones, la facción sunita y la facción chiita. En este caso, Irán pertenece a la facción sunita, pero la nación de Turquía pertenece a la facción chiita. Así que esta guerra entre Estados Unidos e Irán, lo que ha terminado haciendo es estableciendo una especie de hegemonía de Irán sobre el estrecho de Hormuz. Irónicamente, de nuevo, Estados Unidos, tratando de debilitar a una nación, lo que ha terminado haciendo es fortaleciéndola mucho más. Ahora entonces, ¿qué ha pasado? Irán controla el Golfo Pérsico y básicamente el estrecho de Hormuz es la salida del Golfo Pérsico. Si ellos controlan la salida,
pues controlan el Golfo Pérsico, ¿verdad, hermanos? Entonces, ¿qué pasa? La nación de Irán está saliendo tremendamente fortalecida de toda esta guerra, porque ahora es la que manda sobre el Golfo Pérsico. Y básicamente ahí hay un problema muy serio para Turquía, porque la nación de Turquía necesita el Golfo Pérsico para poder movilizar sus buques petroleros. Entonces ahora tiene unas noticias del este que la atemorizan bastante, ¿verdad, hermanos? Pero ¿qué dice luego la profecía? Que después de escuchar esas noticias del norte y del oriente, Turquía saldrá con gran ira para matar a muchos. Plop. Pero ¿por qué Turquía tomaría una medida tan radical? Porque resulta que desde el siglo XV hasta el siglo XX, Rusia y Turquía han sido rivales históricos y han tenido tantas guerras que se conocen como guerras ruso-turcas, debido a que, ustedes saben que el cristianismo en general en Europa no admite otras religiones, ya sea cristianismo ortodoxo o católico. No se acepta ningún otro tipo de religión, mucho menos la religión islámica. Y resulta que Turquía está ahí en Europa, en la parte oriental del Imperio Romano, y es una nación islámica que no practica el cristianismo. Inclusive la ciudad que hoy conocemos como Estambul es en realidad Constantinopla, que era la capital del Imperio Romano y que debía ser cristiana, pero que hoy es totalmente islámica. Por eso los supremacistas de Europa, es decir, los gobernantes que pretenden que todos sean cristianos, necesitan o quisieran que Turquía fuera expulsada de Europa, ¿verdad? Es decir, Turquía es consciente de que hay poderes en Europa, junto con Rusia, que están muy deseosos de expulsar a Turquía de Europa. ¿Verdad, hermanos? Así que por eso entendemos nosotros qué es lo que ocurre con Turquía y por qué ella pronto puede tomar una medida bastante desesperada. Ahora, no olvidemos que el guerrerista Papa León XIV ya hizo presencia en la ciudad de Iznik, en Turquía, donde precisamente celebró el Concilio de Nicea, y fue ahí donde se conjuró el dogma trinitario. Pero la ciudad de Iznik hoy no es cristiana, es islámica. Por otro lado, la nación de Rusia está muy deseosa de que los turcos empiecen a celebrar la Navidad, a colgar medias en las chimeneas y a cantarle canciones al Papá Noel. Por eso Rusia también quisiera atacar a Turquía. Pero, sobre todo, quisiera reeducar y readoctrinar a todos esos turcos y convertirlos al cristianismo a la fuerza, recontra plop. Finalmente el versículo nos dice que la nación de Turquía tratará de invadir a Jerusalén, lo cual significaría la destrucción final de Jerusalén. Después de todo, ¿acaso Jesús no dijo que no quedaría piedra sobre piedra, verdad, hermanos? No olvidemos que muchos evangélicos piensan que el Armagedón es una batalla que ocurrirá literalmente en la nación de Israel, específicamente en un monte llamado Monte Megiddo. Por lo que es posible que cuando Turquía invada a Israel, muchos piensen que se está desatando la batalla del Armagedón, cuando la misma ya empezó desde el 2020. Sin embargo, nosotros sabemos que la verdadera batalla del Armagedón es cuando las potencias de la tierra se unifican nuevamente, como lo hicieron ya en el 2020, para perseguir al pueblo santo de Dios porque no obedece los dogmas papales.
recontra plop. Leamos en Salmos capítulo 2, versículo 1 al 6. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Tremendo, hermanos. El único monte Sión está en el cielo, en la santa ciudad. Allá está el reino de Jesús y ningún ser humano puede poner un pie allí a menos que se arrepienta absoluta y completamente de todos sus pecados. Y sabemos que Dios sí es misericordioso y Él nos va a llevar al arrepentimiento, porque aun y cuando el espíritu esté dispuesto, el corazón es siempre engañoso y nuestros sentidos y pensamientos nos llevan en la dirección de la carne, porque se dejan influenciar por los deseos de la carne, porque la carne es débil. Por eso nosotros nos hemos trazado un norte claro, que es como un faro que ilumina desde lejos, de manera que nadie pueda perderse, y ese faro es la ley de Dios. Así que nuestros pensamientos podrán decirnos que hagamos cualquier otra cosa, pero si eso no es acorde a la ley de Dios, a nuestra propia mente le tendremos que decir que no le ha amanecido, porque nosotros ya estamos instruidos en esto, que no hay sabiduría ni doctrina en contra de Jehová. Su ley es superior a todo razonamiento humano, superior a todo sentimiento humano o todo deseo humano. Su ley es absolutamente perfecta y correcta, de lo cual además el mundo da testimonio, porque ahora se quejan de que la sociedad está desmoralizada. ¿Cómo no iba a estarlo, verdad, hermanos? Si los pastores evangélicos y los curas católicos han hecho un excelente trabajo enseñándole a las personas que el pecado no es la violación de la ley de Dios, sino que el pecado, según ellos, es no comer una galleta, no ir a la iglesia, no bailar en la iglesia, recontra plop. Entonces eso sí es pecado, pero violar la ley de Dios no es pecado. Leamos en 1 de Juan capítulo 3 versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Qué triste entonces, hermanos, cuando millones de cristianos son enseñados desde niños a obedecer ritos y ceremonias, cuando infringir ritos y ceremonias religiosas no es pecado. ¿Qué me importa a mí la tal galleta, el bautismo, el agua bendita? No hacer esos ritos no es pecado, porque pecado es infringir la ley de Dios. Pero, ¿cómo es que los niños no son enseñados entonces en guardar la ley de Dios? Es de locos. A la final, los niños son enseñados a pecar y a violar la ley de Dios desde la edad más temprana y a guardar ritos y ceremonias inservibles que no los salvan. Ahí está la tragedia de la sociedad. Alguien me dirá: Ecusatón, pero yo envié a mi niño a un colegio cristiano. Resulta que ni el cura ni el pastor conocen la ley de Dios. Entonces, ¿qué sabe el cura? Sabe de filosofía, de derecho canónico, de la catequesis y qué santo le corresponde a cada día festivo. ¿Y qué sabe el pastor? Sabrá tocar guitarra, sabrá bailar, sabrá cantar, sabrá echar chistes, pero tampoco sabe la ley de Dios. Entonces, ¿qué le pueden enseñar al pueblo? Si ni ellos mismos conocen la ley de Dios. Plop. Ahora yo pregunto, ¿es el pecado inmoral por definición o es que hay algo más inmoral que el pecado? Porque si alguien me pudiera mostrar algo más inmoral que el pecado, que me lo muestre. Miremos la definición de inmoral según la Real Academia Española. Leamos, abro comillas. Inmoral es un adjetivo que significa que se opone a lo moral o a las buenas costumbres. ¿Y cuál pepino son las buenas costumbres, verdad, hermanos?
lo que le dé la gana a los jueces masónicos de la tierra. Un día dicen que el aborto es ilegal, por tanto, en ese momento, no abortar hacía parte de las buenas costumbres. Al día siguiente dicen que el aborto es legal, y ahora parece ser que el aborto hace parte de las buenas costumbres, ¿verdad? Entonces, lo moral no lo define el hombre, porque el hombre es loco. Un día dice una cosa y al siguiente día dice otra. Lo moral lo define Dios, y por tanto, lo inmoral es violar la ley de Dios. Es Dios quien decide qué es moral. Aquel que no guarda la ley de Dios es claramente inmoral. Leamos en Mateo capítulo 5, versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De nuevo, ¿qué es ser inmoral? Inmoral es el pecador. El pecador es inmoral. No hay vuelta de hoja. El que viola la ley de Dios es inmoral. Ahora sí, entonces entendemos por qué este mundo está tan desmoralizado, y es porque las personas no guardan la ley de Dios. Entonces son personas torcidas, desviadas, pervertidas. Grave problema social en el que estamos. No puedes hacer negocios con nadie, no puedes ni siquiera recibir consejos de cualquier persona, porque son personas que tienen una moralidad torcida, no saben ni siquiera qué es moral. Inclusive, como ya vimos en un video pasado, tienen una moral utilitaria en sus mentes, en donde lo que es productivo, lo que es utilitario es lo moral, y lo que no sirve para nada, lo que no da rendimientos financieros, no es moral. Es una moral corrupta, realmente es de locos. Entonces, por eso es que Dios tiene que probar al ser humano con la parte financiera, ¿verdad? Porque ese es el asunto en el que estamos hoy en día. Vivimos en un moralismo utilitario, en donde si algo es rentable es moral. Y Dios tiene que meterle como un palo a esta rueda corrupta de inmoralidad, en donde el ser humano mezcla el cristianismo con la parte financiera, con su prosperidad mundana, y entonces él actúa correctamente porque recibe prosperidad. Nosotros tenemos que ver esta prueba, en donde Dios tiene que ver si tú vas a actuar correctamente aún, y si no tienes prosperidad, aún y si tienes que perderlo todo, ¿harás lo correcto? Nosotros tenemos que entender que no hay otro camino. El único camino es hacer siempre lo correcto. El único camino es comportarnos siempre como seres morales, porque Dios no va a recibir a ningún inmoral en la santa ciudad. Leamos en Mateo capítulo 5, versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Y alguien pudiera pensar que el mandamiento del sábado es un mandamiento pequeño, aunque no lo es, pero si lo quisiéramos tolerar, pues ya vemos que Dios tampoco acepta tal asunto, de que porque el mandamiento es pequeño yo no lo voy a guardar, pues ya vemos que tampoco va a entrar en el reino de los cielos, ¿verdad, hermanos? Simplemente no puede entrar, porque es una persona inmoral. Por eso nosotros entendemos que no hay mayor inmoralidad que darle la espalda al Creador. Y por eso el ángel lo advierte de inmediato. Leamos en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Miremos esta paradoja que plantea el mundo cristiano de hoy en día, la cual es:
adorar al Creador en un falso día de reposo no es de locos. Es que Dios creó el mundo en 7 días y reposó en el 7º día, lo cual nos revela que el reposo en sábado es una señal de que reconocemos que Dios creó al mundo en 7 días. ¿Y quién fue ese que santificó el día sábado? Fue Jesucristo, ¿verdad, hermanos? Cuando nosotros aceptamos el sábado como día de reposo, reconocemos a nuestro Creador. Estamos aceptando que fue Él el que hizo el mundo, las fuentes de las aguas, las tierras y todo lo que hay en ellos, y que en el 7º día reposó. Por eso es que el mandamiento del día de reposo es tan importante. No es simplemente un reposo nada más, es un reconocimiento a nuestro Creador, de que lo reconocemos a Él como el Creador. Reconocemos que Dios fue quien nos hizo, quien nos puso en este mundo, quien nos ha dado la vida. Y de esta manera le rendimos tributo, le damos de vuelta lo que Él nos ha dado. Él nos dio tiempo de vida, ahora nosotros le damos de vuelta a Él un día a la semana, el 7º día. Este es el reposo verdadero en sábado. Y tenemos el otro reposo, el del domingo. Constantino el Grande dijo que el domingo era el día del sol y que en ese día todas las naciones debían reposar en domingo. Pero ¿Constantino creó los cielos y la tierra? Pues no, Constantino no es el creador. Y básicamente, si nosotros no pudiéramos saber esto, Dios tampoco pudiera juzgarnos, ¿verdad, hermanos? Es decir, aquí está lo paradójico del asunto, que tú puedes verlo, puedes ver que no tiene sentido que reposemos en un día decretado por alguien que no es el creador. Tú puedes verlo y básicamente la mayoría de personas escoge reposar en domingo. Y esto nos revela que estas personas voluntariamente le están dando la espalda a su Creador. Es algo que es visible, es algo que se puede medir y es algo que se puede juzgar. Y Dios va a juzgar a las personas. Leamos en Mateo capítulo 5 versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Otro pasaje bastante contundente. Aquí no dice que nuestra justicia sea mayor que la de curas o pastores, sino que dice escribas o fariseos. Y yo no pienso que Jesús estuviera hablando simbólicamente, ¿verdad, hermanos? Sus palabras son bastante literales y contundentes. Uno pudiera extrapolarlo, uno pudiera también hacer ver esto como parte de algo moderno. Si no somos mejores que los curas y que los pastores, pues también, ¿qué podemos decir, verdad? Sin embargo, las palabras de Jesús son literales en este caso. No podemos extrapolarlo constantemente, si lo quieres hacer de vez en cuando, pero el pasaje en su contexto habla específicamente de escribas y fariseos, y es a eso que debemos remitirnos, ¿verdad, hermanos? Entonces, nosotros tenemos que entender que este versículo nos está diciendo una verdad muy clara. Estos escribas y fariseos guardaban parte de la ley de Dios y sin embargo no la guardaban toda. Violaban ciertas partes de la ley de Dios. Por eso Jesús exige una mayor justicia, no simplemente guardar ciertas partes de la ley de Dios. Y en este caso, nosotros vemos un problema peor en nuestros tiempos, que las personas no conocen nada de la ley de Dios, absolutamente nada, por lo que ¿cómo pudiera aún cumplirse este versículo para ellos? Pero es una exigencia. Jesús dice que el que no tenga una justicia mayor que la de los escribas y fariseos no entrará en el reino de los cielos. Y resulta que la mayoría de cristianos no tienen ni idea de la justicia de los escribas y fariseos. Yo pienso que si trajéramos de vuelta a un escriba o fariseo de los tiempos de Jesús a estos tiempos, no habría un sacerdote o un pastor mejor que ellos.
Ya de por sí esos escribas y fariseos eran corruptos en los tiempos de Jesús, pero hoy estamos en tiempos de muchísima más corrupción, sobre todo cuando hoy ni siquiera las personas reposan en el verdadero día de reposo. Así que, hermanos, nosotros vemos una advertencia, que no entrarán en el reino de los cielos los que no tengan una justicia mayor. Y de nuevo Jesús dijo: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y nadie verá al Señor sin santidad, como dijo también el apóstol Pablo. Por eso nuestra moral debe ser superior a la de los escribas y fariseos. Hermanos, no hay otro camino. El único camino es comportarnos de forma perfecta. Personas correctas y morales son las que Dios quiere en la santa ciudad. Y es apenas obvio, ¿verdad? Tú no permitirías que un inmoral entre a tu casa. Tú le cerrarías la puerta de inmediato. De la misma manera, Dios no puede permitir que un inmoral entre a su casa. Una persona que nunca aceptó a su Creador, ahora resulta que va a vivir eternamente con su Creador. No tiene ninguna lógica, ¿verdad? Si aquí en esta tierra no pudiste aceptar a tu Creador y no pudiste rendirle tributo, no pudiste mostrarle que eres un siervo de Él y de que estás agradecido por todo lo que te ha dado, entonces, ¿cómo vas a entrar en el cielo? Realmente no puede haber otro camino. El único es guardar toda la ley de Dios. Puede que nuestra mente nos diga que tenemos hambre, que no tenemos empleo, que no sabemos cómo vamos a hacer, pero lo que nosotros debemos tener escrito en nuestro subconsciente es que nunca podemos apartarnos de la ley de Dios. ¿Verdad, hermanos? Y este es un punto simple. Es decir, nosotros podemos tener 1000 problemas, pero nunca vamos a considerar suicidarnos. Con todo y eso, que hoy esto está tan grave que hay personas que ya recurren al suicidio. Pero la mayoría de personas, por más problemas que tengan, no se van a suicidar, ¿verdad, hermanos? No importa lo que haya pasado, no se van a suicidar. Puede que sea el problema más terrible, no se van a suicidar. Es una ley fuerte que está escrita en sus corazones, que no se van a hacer daño a sí mismos. Puede que el Papa diga lo que quiera decir y no se van a hacer daño a sí mismos, ¿verdad? A ese punto tenemos que llegar con la ley de Dios. Tenemos que escribirla tan fuertemente en nuestro ser que pase lo que pase, no vamos a violar la ley de Dios. Pase lo que pase, no importa lo que sea. El sábado es nuestro día de reposo. Y es algo que está tan fuerte, tan escrito dentro de nosotros, que no hay manera de que alguien nos obligue a reposar en otro día. No es posible, porque es igual como si nos suicidáramos. Es como si nos destruyeran nuestra esperanza, como si nos arrancaran ese tesoro interno que tenemos, que es nuestra fe. Si se nos llevan la fe, es como si nos hubiéramos suicidado, ¿verdad? Nos han destruido. No podemos permitirlo. En este caso, nosotros hacemos esta conexión, que la fe es un tesoro tan valioso que entregarlo es como suicidarse. De nuevo, entonces, si una persona, por más problemas que tenga, una cosa sí no va a hacer, y es suicidarse, ¿verdad? Por lo menos la mayoría. Asimismo vamos nosotros con la ley de Dios. Por más problemas que tengamos, una cosa no vamos a hacer, y es violar la ley de Dios. No vamos a recibir el elixir mágico, no vamos a violar el santo día de reposo en sábado, y no vamos a hacerle oraciones a la deidad trinitaria fracasada romana. Por más de que nos quieran obligar de toda forma y manera a través de aplicaciones digitales que se nos bloquean de una forma y de la otra, ¿verdad? Para presionarnos, pero no lo vamos a hacer.
Nos vamos a parar firmes porque esa es nuestra esperanza, una certeza que ya nadie puede quitarnos porque la estamos viendo con nuestros propios ojos. Jesús se acerca. Cada semana estamos viendo más y más señales y esto es imparable, hermanos, es algo que no tiene reversa. El mundo va en esta dirección y es como si nadie pudiera decirle: ¿por qué estás haciendo eso? ¿De qué sirve? ¿Cuál es el sentido? ¿Verdad? Uno esperaría que se formara un congreso, una junta de naciones. Vamos a debatir esto de la inteligencia artificial y de las vigilancias y de la identificación biométrica. Vamos a revisar esto bien, qué es lo que estamos haciendo. No, hermanos, lo que estamos viendo es noticias atemorizantes, ¿verdad? Como lo que está pasando en Turquía, guerras en el norte y en el este. Este es un tema serio. Aquí no es como que vamos a reunirnos a hablar de la inteligencia artificial. No, Ecusatón, deja eso para otro día. Mira, nuestra supervivencia como nación está en riesgo. Nosotros tendremos que hacer una movida espectacular. Esa movida que pronto veremos que Turquía va a hacer, nos va a revelar también lo cerca que estamos del fin del mundo. Es decir, ese versículo es el último que falta por cumplirse. Y habíamos visto las noticias del norte y ahora salen las noticias del este, ¿verdad? Ahora puede ser que estas noticias sean varias noticias, más noticias del norte, más noticias del este, ¿verdad? Hasta que finalmente Turquía haga un movimiento. Y ya sabemos que Israel está esperando un movimiento de Turquía. Ella lo sabe perfectamente. Ay, hermanos, no nos queda de otra que tomar el capítulo 28 de Deuteronomio y estudiarlo diariamente, entenderlo y reflexionar sobre él para que estos eventos no nos tomen por sorpresa y alguien se nos lleve nuestra esperanza y entonces es como si nos hubiéramos suicidado. Terrible, hermanos, que nunca pase eso. Bueno, hermanos, no me extiendo más. Les mando un gran abrazo y un saludazo. Que Dios ilumine por siempre su camino. En nombre de Jesús. Amén. Hasta pronto, hermanos.